Volvamos a derivadas. Ustedes tienen, por ejemplo, y es igual a f de x a la g de x. G de x, ¿sí? Nosotros habíamos visto en lo que habíamos visto hasta ahora, ustedes tenían y es igual a la x, ¿sí? Y su derivada es tal cosa, y tenían por otro lado y es igual a x a la a, ¿sí? Una es potencia, acá tienen y prima va a ser igual a por x a la a menos 1, y acá tendrían y es igual, y prima, es igual a la x por el logaritmo natural de a, ¿sí? Lo mismo si ustedes tenían funciones, ¿sí? En vez de x tenían funciones ahí arriba. Tenían funciones ahí arriba. Si ustedes tienen y es igual a la u, y prima es igual a la u por el logaritmo natural de a por u prima. Y por otro lado la potencia, ustedes tenían x a la u, sí. No, x a la u no. Era u a la x. Era u a la a. Y prima es igual a por u a la a menos 1 por u prima. ¿Sí? Fíjense que tienen o función en el exponente o función en la base. ¿Sí? No es lo mismo que tengan función en el exponente y función en la base. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tuviesen y es igual al seno de x a la raíz de x. ¿Sí? O bien, y es igual a la tangente de x a la coseno de x. ¿Sí? Uno de los dos, o sea, venimos resolviendo sí o sí con que o la base o el exponente es una constante, no que tenían dos funciones. ¿Sí? Entonces, cuando tienen dos funciones, no pueden aplicar ninguna de estas dos cosas, que es un error bastante común. Porque ¿quién de O vuelta? sea, ¿Quién sería? No no pueden viene decir eso que con esto función. es G, ¿cómo? No, que siempre me confundo en eso, profe. No pueden decir acá, por ejemplo, que y' es igual a g a la x por f de x a la g de x menos 1. No funciona así. ¿Sí? Porque en realidad, de vuelta, g de x es una función. Tendrían que usar esta forma. ¿Sí? No es una constante. Y aún así, en esta forma, acá tienen una constante. ¿Sí? Fíjense de vuelta. Las dos formas que habíamos visto eran exponencial y potencia. En la exponencial, la función está como exponente, y en la potencia, la función está como base. ¿Sí? Porque ustedes tienen base y exponente función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelven esto? Tienen que aplicar logaritmo para bajar el exponente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque de vuelta no es ninguno, no es potencia y no es exponencial, ¿sí? Es una función elevado a otra función. Así que sí o sí tendrían que aplicar logaritmo para bajar el exponente, ¿sí? Ustedes tienen entonces el logaritmo natural de y, ¿sí? En una ecuación siempre que hacen, aplican lo mismo de los dos lados para mantener la igualdad. Así que acá me quedaría el logaritmo natural de f de x a la g de x. ¿Para qué apliqué el logaritmo? Para poder bajar la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría el logaritmo natural de y es igual a g de x por el logaritmo natural de f de x. Fíjense que todavía no derivé, ¿sí? Todo esto lo único que estoy haciendo es aplicar logaritmo para poder bajar el exponente. ¿Estamos? Y ahora Sí, profe. sí, derivo. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? Ahora sí vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Ustedes tenían el y igual logaritmo natural de u. Y prima era igual a 1 sobre u por u prima. ¿Sí? Acá ustedes tienen el logaritmo natural de y. Así que sería 1 sobre y dije, por y prima. Tienen que derivar ahora los dos lados, pues tienen dos funciones de los dos lados. ¿Sí? Y acá tiene una multiplicación. O sea que sería g' de x, g'
de x por el logaritmo natural de f de x, todo esto más g de x por 1 sobre f de x por f de x prima. ¿Estamos? Y ahora finalmente el ultimísimo paso sería decir, o sea, yo tenía que sacar cuánto era la derivada de y, ¿sí? Así que mi objetivo es encontrar cuánto vale y prima, ¿sí? Así que el ultimísimo paso sería multiplicar todo por y original, ¿sí? O sea que y prima es igual a g' de x, todo esto por el logaritmo natural de f de x, más g de x por 1 sobre f de x. Fíjense que esto es la derivada del logaritmo, ¿sí? Todo esto por f' de x, todo esto multiplicado por la función original, ¿sí? Esta y que está acá pasa multiplicando. ¿Estamos? Siguiendo esta lógica. Si ustedes tienen y es igual al seno de x elevado a la tangente de x, ¿sí? Tienen función en la base y función en el exponente. ¿Cómo resolverían esto? Primero que nada, aplico el logaritmo natural de los dos lados, ¿sí? Me quedaría entonces, logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del seno de x a la tangente de x, ¿sí? Segundo paso es bajar el exponente, porque ¿para qué apliqué el logaritmo? Para poder bajar el exponente. Me quedaría entonces, el logaritmo natural de y es igual a la tangente de x, todo esto por el logaritmo natural del seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá de vuelta, lo Sí. único que hice fue aplicar logaritmo para poder bajar el exponente, ¿sí? Lo que sigue ahora es, ahora sí, derivar, ¿sí? La derivada de esto me quedaría entonces, sí o sí acá va a ser 1 sobre y' por y, no, 1 sobre y por y', ¿sí? La derivada de este lado siempre va a ser la misma, porque la derivada del logaritmo natural de una función es 1 sobre esa función por la derivada de la función. ¿Estamos? Y acá me queda la derivada de la multiplicación. O sea que sería 1 sobre coseno cuadrado de x por el logaritmo natural del seno de x. Todo esto por más la tangente de x por 1 sobre seno de x por coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me ¿Cómo, profe, lo siguen? puedo repetir de nuevo? ¿Eso es el Hice la último? derivada de la multiplicación. La derivada de la Ah, tangente por el logaritmo sin derivar, la tangente por la derivada del logaritmo. ¿Estamos? El exponente por el logaritmo sin derivar, el exponente sin derivar por la derivada del logaritmo. ¿Estamos? Y ahora, antes de este paso, vamos a reacomodar un poco esto. ¿Cuánto vale coseno sobre seno? Cotangente. Cotangente. O bien, ¿cuánto vale la tangente? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Así que esto me quedaría el logaritmo natural del seno de x, todo esto dividido coseno cuadrado de x, y esto me quedaría entonces todo esto más seno de más seno de x sobre coseno de x por coseno de x sobre seno de x. Acá puedo simplificar todo. te quedaría Entonces, uno. me quedaría 1. Entonces, finalmente, y' va a ser igual al logaritmo natural del seno de x sobre coseno cuadrado de x, todo esto más 1, y esto que estaba dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? O sea, todo esto por la y original, que valía el seno de x a la tangente de x. Entonces, esta sería la derivada de esta función. Este sería el último paso.
¿Estamos, gente? De vuelta, si ustedes tienen una función elevada a otra función, sí o sí van a tener que aplicar logaritmos, ¿sí? Porque no habíamos visto esa forma. Vimos una constante elevado a algo o una función elevada a una constante. ¿Sí? No vimos una función elevada a una función. La única forma de resolver función elevada a una función es con derivación logarítmica. ¿Estamos, gente? ¿Puedo volver a explicar cómo lo acomodó? ¿Qué cosa? De cómo pasó cuando lo derivó y cómo lo acomodó ahí. Tenemos, primero, la derivada de la tangente, 1 sobre coseno. La derivada del logaritmo queda igual, o sea, el logaritmo sin derivar. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, esto en realidad sería u por b. ¿Sí? Esto es u' por b, u por b'. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, hasta ahí sí. Después lo único que hice fue el denominador, o sea, el logaritmo queda arriba como numerador y el coseno queda abajo como denominador. ¿Y acá qué hice? Esto me quedaría, o bien, tangente de x por cotangente de x, ¿sí? Porque coseno sobre seno es cotangente, o bien yo veo, ya sé, que la tangente es seno sobre coseno. Y acá reacomodé coseno sobre seno, así que se puede simplificar el seno con el seno y coseno sobre el coseno, y esto entonces sería igual a 1. ¿Estamos? Y finalmente lo que hice de vuelta, esto me queda igual a 1, ¿sí? El ultimísimo paso de vuelta, mi objetivo es derivar y. Yo quiero encontrar cuánto vale y'. Así que acá me está sobrando una y original, la paso multiplicando al otro lado. Y la y original valía seno a la tangente. Y ahí quedaría el ejercicio, profe, Y no hay ahí que queda hacer el más nada. ejercicio. Ah. No puedo hacer más nada. Vamos con otro ejemplo. Sí, profe. Vamos con Bueno, otro ejemplo. Tenemos entonces, esto es el machete, vamos a dejarlo acá. Si ustedes tienen función elevada a otra función, cualquier cosa puede ser una función elevada a otra función. Por ejemplo, y es igual a... Igual fíjense que se pueden aplicar otras cosas si no. Por ejemplo, 1 más x al cubo, todo esto elevado a la raíz de x. ¿Sí? Tenemos dos funciones. Entonces, ¿esto cómo sería? Tengo una función en la base, una función en el exponente. ¿Sí? No puedo aplicar de vuelta ni a la x, ni x a la a. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que aplicar logaritmo. Me quedaría el logaritmo natural y el logaritmo natural de ambos lados, y igual el logaritmo natural de 1 más x al cubo a la raíz de x. ¿Para qué apliqué el logaritmo? Para poder bajar el exponente. ¿Sí? Así que me quedaría el logaritmo natural de y es igual a la raíz de x por el logaritmo natural de 1 más x al cubo. ¿Sí? Hasta acá apliqué el logaritmo, ahora empiezo a derivar. ¿Sí? Me quedaría entonces 1 sobre y por y', ¿sí? Que sería igual a la derivada de la multiplicación. Esta multiplicación que sería 1/2 por x a la menos 1/2 por el logaritmo natural de 1 más x al cubo. ¿No me acuerdo? sí. Todo esto más la raíz de x, todo esto por la derivada del logaritmo. 1 sobre 1 más x al cubo por 3x al cuadrado. ¿Ok? Hasta acá la derivada. ¿Ok? Y ahora es acomodarlo. O sea, me faltaría el último paso antes de coso, o sea, acomodo esto y después recién multiplico por la función original. ¿Sí? Así que vamos a acomodar un poco esto. Me quedaría entonces y' sobre i sería igual a ¿qué? A
el logaritmo natural de 1 más x al cubo, todo esto dividido 2 raíz de x, ¿sí? Todo esto más. Acá tengo x a la 1/2 y x a la 2. ¿Qué pasa con la multiplicación de potencias de igual base? Los exponentes se suman. Se Así que suman. 1/2 más 2, ¿cuánto vale? 1. 1/2 más 2 son 3/2. Me quedaría entonces la raíz cuadrada de x al cubo, 3, y abajo me quedaría 1 más x al cubo. ¿Sí? Hasta acá de vuelta. Derivé y acomodé. ¿Sí? Esto tampoco, o sea, en la guía de Dante, sobre todo, hay un par de pasos más. Lo que suele seguramente hacer la guía de Dante acá es resolver los denominadores, pero para mí queda así y está bien. Entonces, y', ¿cuál sería el ultimísimo paso? Multiplicar todo por la función original. ¿Sí? Mi función original era esta. Así que me quedaría el logaritmo natural de 1 más x al cubo, todo esto dividido 2 raíz de x más 3 raíz de x al cubo, todo esto dividido 1 más x al cubo, todo esto por y original, que valía 1 más x al cubo raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esta derivación logarítmica sí o sí la tienen que aplicar cuando tienen una función elevada a otra función, ¿sí? Aplican logaritmo para bajar la raíz. Esta misma forma, o sea, acá no es opcional, acá lo tienen que hacer sí o sí. Hay ejercicios en los que tienen la opción, la mayoría no lo usa, pero está como opción, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen la raíz, o sea, tienen como ejercicio y es igual a x al cubo más 8x al cuadrado dividido la raíz de el seno de x más 2, todo esto al cubo. Ahí tiene una división, ¿sí? Una división horrenda, muy fea. Entonces, lo que pueden hacer acá es aplicar logaritmo. No hace falta, no, acá pueden hacer la derivada de la división. Pero si aplican logaritmo, acá pueden usar las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Por ejemplo, que la derivada de una división es una resta. Entonces, acá no hace falta, se puede aplicar, se puede resolver como, como división, pero si aplico logaritmo puede que me quede un cachito más simple. Me quedaría el logaritmo de x al cubo más 8x al cuadrado dividido el seno de x más 2, todo esto a la 3/2. ¿Sí? ¿Y acá para qué apliqué logaritmo? No apliqué logaritmo para bajar ninguna potencia. Apliqué logaritmo para poder usar las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Que por ejemplo, a esto me lo transformo en una resta. Me quedaría entonces el logaritmo de x al cubo más 8x al cuadrado. Todo Profe, esto menos, sí, en el anterior ejercicio se equivocó en el exponente, como dijo Matías. 1/2 más 2, sí, es 5/2. Está bien. Acá entonces, si 1/2 más 2 es 5/2. Entonces, acá tengo la derivada del numerador menos la derivada del denominador. Me quedaría entonces, sí, es 5/2. Está bien. Me quedaría el logaritmo natural de el seno de x más 2, todo esto a la 3/2. ¿Y qué más puedo hacer acá con la propiedad del logaritmo? ¿Qué puedo hacer con este 3/2? Pasarlo para abajo. Pasarlo para abajo. Entonces me quedaría el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x al cubo más 8x al cuadrado. Todo esto menos 3/2 por el logaritmo natural del seno de x más 2. ¿Sí? Si quieren lo cambio, así ya queda. ¿Dónde estaba? Acá.
Esto es un 5, esto es un 5. Listo. Entonces, y ahora ya, fíjense que de vuelta, acá no hacía falta, ¿cómo se llama? Acá no hacía falta aplicar logaritmo, ¿sí? Tiene una división, ya saben ustedes cuál es la derivada de la división, ¿sí? El problema es que esta división seguramente es bastante feo. Entonces, por propiedad del logaritmo, ¿qué puedo hacer acá? O sea, no era obligación que apliquen logaritmo, pero por propiedad del logaritmo ahora las derivadas son más simples. ¿Sí? Acá tienen, y yo ahora la derivada me quedaría y' sobre i es igual a la derivada de este logaritmo, que sería 1 sobre x al cubo más 8x al cuadrado, todo esto por 3x al cuadrado más 16x, menos 3 medios, que me queda como constante, 1 sobre seno de x más 2 por coseno de x. Y ven que es mucho más simple derivar esto que derivar esto. ¿Ok? Finalmente, si lo quiero acomodar del todo, y' me quedaría 3x al cuadrado más 16x dividido x al cubo más 8x al cuadrado menos 3 medios coseno dividido el seno de x más 2, y todo esto multiplicando por la función original, por ese paréntesis horrendo. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Ok, entonces, acá no hacía falta que apliquen logaritmo, no. Acá podrían resolver la división directamente. En cambio, en este caso, sí o sí tienen que aplicar logaritmo. Cuando tiene una función elevada a otra, sí o sí va a tener que aplicar logaritmo. ¿Sí? Porque no hay otra forma de resolverlo. Por eso, ahora de vuelta, en la guía de Dante sí lo tienen separado, en la otra guía no está. Pero tienen ejercicios en los que sí o sí tienen que aplicar logaritmo, y estos en los que no. Fíjense que de vuelta, acá está, la mayoría son divisiones. Y fíjense entonces que tienen en esta parte, lo que dice es, correte vos. Ay, correte. Ahí está. Fíjense que dicen, es derivación logarítmica cuando tiene una función elevada a otra, o propiedad del logaritmo, ¿sí? Entonces, tienen muchos que en realidad ni siquiera hace falta aplicar derivación logarítmica, pero por ejemplo, acá está la opción. Si quieren derivar la división, derivan la división, si no, aplican logaritmo, ¿para qué? Para que esto se transforme en una resta de logaritmos. Lo mismo acá, ¿sí? No hace falta que en todos apliquen derivación logarítmica. Sí es también aplicar propiedad de logaritmo. Sí, claramente tiene que cambiar la base. ¿Estamos? Acá no pueden hacer nada, acá tienen que derivar y punto. ¿Sí? Pero tienen que darse cuenta que acá no pueden aplicar ninguna propiedad, que tienen que derivar y punto. Acá se tienen opciones. ¿Sí? Es propiedad de logaritmos, por ejemplo, acá es un cambio de base, acá no pueden hacer nada. O bien acá está la opción, o derivan la división o derivan aplicando logaritmos para que esto se transforme en una resta. ¿Sí? Y acá sí o sí van a tener que aplicar logaritmos porque tienen una función elevada a otra. Esto ya lo habíamos visto. Esto es e a la u. Acá no hace falta que apliquen logaritmo. Esto ya saben derivarlo ustedes, o deberían. ¿Estamos? Entonces fíjense, no todos tienen que aplicar o derivación logarítmica o propiedad. ¿Sí? En la guía de Dante está como separado. Varios ejercicios. En la otra no, en la otra guía está todo junto. Esto, por ejemplo, sería derivación logarítmica o propiedad de logaritmo. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Ok. Al 77 también tienen el arco tangente. Mira vos. Los dejo acá.
Los dejo acá, les voy a dar un ejemplo más de esto, así lo ven. Pero yo los dejaría, así no les doy un recreo. ¿Qué pasa si ustedes tienen, hay ejemplos así en la guía, así que no se asusten. Si ustedes tienen, si ustedes tienen, por ejemplo, que y es igual a x a la x a la x, ¿sí? Tiene una función, elevado a otra función, elevado a otra función, ¿sí? Como ven ahí tienen que aplicar logaritmo. Logaritmo natural de y es igual a el logaritmo natural de x a la x a la x. ¿Para qué apliqué el logaritmo? Para bajar el exponente, ¿sí? Entonces me quedaría el logaritmo natural de y es igual a x a la x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Pero sigo teniendo una potencia, ¿sí? Se hace de nuevo todo el logaritmo. Entonces tengo que volver a aplicar otro logaritmo, ¿sí? Me quedaría entonces el logaritmo, de y, ¿sí? Sería igual a el logaritmo de todo esto, ¿sí? No es solamente de lo que a mí me interesaba, el logaritmo de todo completo, de x a la x por el logaritmo natural de x. Y acá tienen que aplicar propiedad del logaritmo. ¿Cuánto es el logaritmo de una multiplicación? La suma de los logaritmos. La suma de los logaritmos, ¿sí? Así que esto me quedaría el logaritmo natural de y sería igual a el logaritmo natural de x a la x más el logaritmo natural de x. ¿Estamos? Repartí el logaritmo de x a la x y el logaritmo del logaritmo, ¿sí? Y ahora sí, ¿para qué hice esto? Para poder bajar la x, ¿sí? Entonces me quedaría el logaritmo natural de y, todo esto sería igual a x por el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x, ¿sí? Multiplicación cadena a cadena. ¿Cuánto vale esta cadena? La cadena de y. Uno sobre el logaritmo de y. 1 sobre el logaritmo natural de y por 1 sobre y por y'. ¿Sí? Van 30 segundos. Del otro lado tengo la derivada de la multiplicación. Me quedaría 1 por el logaritmo natural de x más x por 1 sobre x. ¿Sí? Esto sería la derivada de esta multiplicación. Por otro lado tendría la derivada de la cadena, que sería lo mismo que acá. ¿Sí? 1 sobre el logaritmo natural de x por 1 sobre x. ¿Estamos? Hasta acá la derivada. Ahora tengo que reacomodar. Esto entonces sería la derivada de la cadenita del logaritmo. Reacomodo ahora. Me quedaría 1 sobre y logaritmo natural de y por y'. ¿Sería igual a qué? Acá puedo simplificar. Entonces me quedaría el logaritmo natural de x más 1. Todo esto más 1 sobre x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Reacomodé nomás. Finalmente tengo que multiplicar por la función original, que era x a la x a la x. ¿Sí? Así que me quedaría que y' es igual a el logaritmo natural de x más 1 sobre x logaritmo natural de x
todo esto por el logaritmo natural de x a la x a la x por x a la x a la x. ¿Estamos? Pero de vuelta, ¿qué tienen que ver acá? Que tienen, si tienen función elevada a otra función elevada a otra función, va a tener que aplicar logaritmo 2 veces. Y si tuviesen x a la x a la x a la x, tendría que aplicar logaritmo 3 veces. ¿Estamos? Porque de vuelta, x a la x no es lo mismo que x a la n, y tampoco es lo mismo que a a la x. ¿Sí? Sí o sí tienen que aplicar logaritmo para bajar una de las funciones. Ven que acá es función, esto también es función. ¿Sí? Distinto es que fuese x al cuadrado o distinto es que fuese 2 a la x. No sé qué me están diciendo en el chat, porque no lo puedo sacar de afuera. En el tercer renglón directamente no se podría derivar para poder bajar la x. No sé si me estaba diciendo ahora o antes. Antes. Ok. ¿Estamos, gente? El problema generalmente cuando hacen esto es este paso. Tienen que volver a aplicar logaritmo. El logaritmo no lo aplican solamente al que necesitan. Tienen todo un término. ¿Sí? Así que es a todo el término que le aplican logaritmo, no solamente al que necesita bajar el exponente. Este es el problema, que acá siempre me está faltando una cadena. El error más común es este, de que quieren aplicar solamente el logaritmo donde lo necesitan. En realidad no, tienen que aplicar el logaritmo a todo el término. Si aplican el logaritmo a todo el término, ahora tienen una suma de logaritmos. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, con esto sí ya terminaría derivadas. Renieguen con estos ejercicios, renieguen con estos ejercicios. Hay mezcla en la guía común. Renieguen con el, ¿cómo se llama? Con el ejercicio del 91. Y todo el resto es acomodar. Habían varios que tienen que acomodar. X a la raíz de X tienen que aplicar logaritmo. Este resuélvanlo, porque hay uno semejante en la guía de Dante y es simplemente constantes. Renegar con las constantes. Y después tienen... Este no hace falta que aplicar logaritmo, este tampoco, este tampoco. Este sí. X a la X, el seno de X a la X al cuadrado, sí, tiene una función elevada a otra función. ¿Estamos? Acá, de vuelta. A ver si puedo mostrarles en la misma página. Acá. Acá tienen el seno de X elevado a una función, que es X al cuadrado. En cambio, acá tienen una constante elevada a una función, y acá también tienen e elevado a una función, ¿sí? A esto ya lo habíamos resuelto. Esto no hace falta que apliquen logaritmo, ¿sí? Tienen una constante elevada a una función. En cambio, acá tienen una función elevado a otra función, ¿sí? Y dense cuenta que este también es un error bastante común, que ustedes tienen raíz X. Si ustedes tienen, por ejemplo, el seno de X raíz X. Esto es raíz X, no es raíz cuadrada de X. Y esto en realidad sería el seno de X a la 1 sobre X. Una función elevado a otra función. ¿Estamos? Esto cuando me lo traducen siempre me ponen un cuadrado, una cosa rara me hacen acá. Un medio X. Y esto no es lo mismo. ¿Estamos? Así que fíjense cómo traducen los ejercicios. No les doy más información. Quédense con eso. Fíjense que algunos son cadenas, otros son propiedades de logaritmo. Renieguen con eso. ¿Estamos? Ok. Los dejo hasta mañana. Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego. Adiós, Chao, adiós. profe. Nos Bueno, profe, hasta vemos. luego. Suerte. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.